Hola a todos, bienvenidos al curso de cómo montar tu propio PC paso a paso y desde cero, de forma fácil y rápida. Bien, en el episodio anterior hemos visto los conceptos básicos y cómo se preparaba la placa base, y además hemos dado unas nociones de cómo vamos a instalar el sistema de refrigeración líquida, cómo va a ir el flujo de aire, que va de delante hacia atrás y arriba, con el radiador delante y extracción de aire por arriba. Bien, el paso siguiente es preparar la caja. Ya tenemos la placa, ahora hay que preparar la caja. Entonces, lo primero es desmontar todo lo que puede ser desmontable de la caja para poder realizar nuestra instalación. Bueno, como veis, todo se hace sin herramientas, a base de clics y tornillos de abre fácil que se abren con la mano. Algunas veces vienen muy apretados. Y aquí está el filtro de aire delantero, que si os fijáis es muy fino, es como si fuera un colador, y esto hace muy poca resistencia al paso del aire, al mismo tiempo que filtra bastante bien. Es un filtro muy bueno. Bien, estos ventiladores de aquí también hay que quitarlos, porque como ya os dije, vamos a usar un kit de ventiladores SP120 RGB. Entonces esto simplemente lo desmontamos. Estas partes son las que se pueden acelerar porque son muy repetitivas, quitar 4 tornillos. En la parte trasera está la cajita con todos los tornillos. Esto también lo vamos a necesitar ya. La bahía la podemos meter aquí. Yo en este sistema no voy a poner ningún disco, pero lo vamos a dejar preparado. Aquí está el tema de cables. Como veis, esta caja viene muy bien preparada para el tema de la canalización de cables, con sus guías, etcétera. Esto nos va a facilitar bastante el trabajo. Y aquí está el manual. Voy a llevarme cosas de aquí en medio. Bien, y ya podemos pasar a instalar lo que es la placa base. Esto lo voy a hacer con el chasis tendido, así que lo voy a tender directamente aquí. Ahora voy a poner aquí unas tiras LED para iluminar esto y que no haga sombra durante el montaje. Y voilà, ya tenemos esto iluminado para poder grabarlo sin que hagan sombra mis manos, porque con la iluminación que tengo en el estudio, pues cuando meto aquí la placa y todo eso me hace mucha sombra. Bien, antes de empezar a montar la placa, os voy a explicar 2 o 3 detalles interesantes de esta caja. Lo primero es que aquí, en donde van los tornillos que sujetan la placa base, si os fijáis, hay uno, que es este, que no tiene hueco, lo que tiene es un pincho, no tiene la tuerca para meter el tornillo. Lo que tiene es un pincho que sobresale. Eso es una guía para poder montar la placa fácilmente. Esto hace que cuando pongamos la placa se quede aquí pinchada, digamos, y ya podemos poner los otros tornillos. Otro tema, tenéis que fijaros bien en las placas bases. Esta, por ejemplo, es formato ATX, formato completo, y tiene todos los tornillos. Tiene los 9 tornillos habituales que tienen las placas base de formato completo, y entonces tenéis que verificar que realmente los 9 tornillos están ahí. Aquí están los taladros para otras opciones de placas base que tienen distinta tornillería, y entonces solo tendréis que desenroscarlos y enroscarlos en el agujero que corresponda a vuestra placa base. Otra cosa interesante que es recomendable, que yo lo hago también bastante, sobre todo la primera vez que monto un chasis de una marca determinada, es comprobar qué tipo de rosca llevan estos pivotes, porque resulta que a veces la rosca es gruesa o es fina. En los PCs normalmente hay 3 tipos de rosca. Está la rosca métrica 3, que es la que yo llamo rosca fina, y luego hay otra rosca que es la que yo llamo de disco duro, que tiene otro paso, es como si fuera una métrica 3,5, es un poquito más gorda, pero sobre todo la diferencia no es el diámetro del tornillo, sino que también el ángulo de la rosca y el grosor del filete de la rosca es diferente. Esto tenéis que hacer una prueba, probar siempre primero con el grueso, ¿vale? Con el de rosca gorda. Os voy a dejar aquí una chuleta de cómo son las 2 roscas para que la veáis. Digo que probéis siempre con el de rosca gorda porque el de rosca fina entra también en el de rosca gorda y parece que enrosca, pero realmente tiene holgura, y luego si apretamos hace clac y salta la rosca. Entonces estos son de rosca gorda. Entonces, ya sabiendo que son esos, ya podemos ir directamente a montar la placa base. Antes de montar la placa base hay que montar siempre este bracket, que es la parte trasera de la placa base. Aunque ya hay muchas placas bases modernas que ya vienen con esto incorporado, es decir, que ya vienen
vienen con unos disipadores y unos covers aquí y tal, que directamente ya traen esto incorporado, y entonces simplemente hay que meter la placa base. Para el resto de las placas, las normales, digamos, las tradicionales, pues hay que poner esta chapa. Esto se mete de dentro hacia afuera, lleva unas pestañitas aquí y eso entra aquí, así, y tan solo hay que apretar un poco y ya hace clic. Y se queda perfectamente en su sitio. Bien, y ahora ya podemos pasar a montar la placa base. Entonces, esto hay que meterlo así para que entren todos los conectores aquí en su sitio. A ver si puedo, de aquí lo voy a coger así. Si os fijáis, aquí en la parte de atrás ya están los conectores y todo en su sitio, y ahora solamente tengo que mover la placa ligeramente hasta conseguir que el pinchito que os decía antes sobresalga por ahí. Eso quiere decir que la placa ya está en su sitio, ¿veis? Ya están todos los tornillos alineados. Y ahora ya simplemente pues vamos cogiendo tornillos. Os recomiendo un destornillador magnético. Este era magnético, pero ya he perdido, entonces yo le suelo poner, cuando ya voy a trabajar así, le suelo poner un imán y así ya me hace un magnetismo más potente. No sea que se me caiga un tornillo. Una cosa que ha pasado: si se os cae un tornillo, encontrarlo, porque podría estar haciendo un cortocircuito cuando encendáis el PC. Vale, esta parte de apretar los tornillos seguramente también la aceleraré. Bien, y ya está la placa montada. Como veis, ha sido súper fácil. Vamos a organizar ahora esto un poco, que no se nos líe. Y ahora que ya tenemos la placa con el procesador, la memoria y todo, el siguiente paso es instalar el sistema de refrigeración, lo que sería el radiador, que lo vamos a poner aquí en la parte delantera. Entonces vamos directamente ya. Aquí lo tengo. Bien, este es el H150i Elite Capelix. Este es la última generación de refrigeraciones líquidas All-in-One de Corsair y tiene unas cosas muy interesantes. Sobre todo lo más interesante, bueno, lo he pedido en blanco para que vaya a juego. Fijaos qué bonito, para que vaya a juego con el montaje. Lo más interesante de este kit, aparte de su rendimiento, los ventiladores RGB que lleva, etcétera, es que lleva un controlador que es el Commander Core, que es prácticamente como una versión reducida del Commander Pro, y nos permite gestionar las revoluciones y el RGB de hasta 6 ventiladores. Como yo tengo aquí 3 y le voy a poner un kit de 3 más, me viene perfecto. Bien, vamos a quitar esto. Envoltorios. Este radiador, al ser de 360 milímetros, nos da una capacidad de refrigeración muy grande, y eso nos permite tenerlo los ventiladores a menos revoluciones y así tener un equipo más silencioso. Bien, pero antes de montarlo hay que cambiar los brackets del bloque, porque por defecto viene con los brackets de Intel y aquí lo vamos a montar en una placa de AMD. Entonces vamos a apartar esto aquí un momento y os voy a enseñar lo fácilmente que se puede cambiar el bracket. Para ello tan solo tenemos que buscar aquí en los accesorios una bolsita que pondrá AMD, ¿veis? AMD. Entonces dentro tenemos unos tornillitos y 2 piezas que son los brackets. Esto es lo que vamos a necesitar, ¿vale? Entonces es tan fácil como quitar el protector. Como veis, ya lleva la pasta térmica preaplicada y tan solamente hay que sacar los brackets anteriores así y poner los nuevos. Hay que ponerlos con el doblez este hacia arriba, ¿vale? Entonces simplemente se mete por aquí así hasta que hace clic, y el otro lado lo mismo, se saca y se pone esto aquí así hasta que haga clic, y ya con eso está preparado para sujetarlo al bracket de la AMD. Hay otra cosa que hacer, que es estos tornillos, hay que ponerlos aquí, meterlo por ahí y ponerle este tornillo de apriete, que es el que luego enganchará
en el clip que hay en la placa base, justo donde está el procesador. Lo apretamos poco para que quede suficiente holgura para poder ponerlo cómodamente. Y aquí están los cables que van al controlador y a la placa base. Bien, vamos a recoger todo esto que ya no nos sirve y vamos a dejar fuera los ventiladores, ya que estamos aquí, para instalarlos ahora después en la parte delantera. Vamos a ver, esto y esto. También la tornillería de los ventiladores. De momento el controlador, como no lo necesito ahora mismo, lo voy a dejar aquí en la caja. Quitamos la caja de en medio. Siempre hay que trabajar lo más ordenadamente posible. Bien, ahora antes de instalar el radiador y dejarlo fijo, vamos a hacer una prueba. Normalmente hay que hacerla para saber un poco por dónde van los tubos. Esto tiene una longitud que nos permite instalarlo en cualquier chasis. Este es bastante compacto, entonces vamos a hacer una pequeña prueba. Metemos el radiador en su sitio y bueno, veo que los tubos son muy largos, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a girar y seguramente lo pondré así, en esta posición, y así los tubos van a ir de una forma más natural que si hago aquí un lío tan gordo. Bien, teniendo claro esto, el paso siguiente es instalar los ventiladores. Como los ventiladores van en la parte frontal, vamos a dejar esto aquí que no nos moleste. Bien, estos ventiladores que incorpora, que son SP120 RGB Pro, como ya sabéis, todos los ventiladores de Corsair modernos llevan un cable para la iluminación, que es este, viene aquí indicado, y otro cable que es el que mueve el motor, el cable de motores. Así. Vale, entonces os voy a enseñar un truquillo que hay para poder poner esto y que no se nos caiga, porque claro, supuestamente el tornillo debería pasar el chasis, entrar en el ventilador y enroscarse en el radiador, y entonces habría que andar ahí sujetando, etcétera. Primero metemos los cables, los dejamos ahí preparados y aquí dejamos el sobrante, y lo que vamos a hacer es que con los tornillos de los ventiladores que hemos quitado, el tornillo gordito del ventilador, vamos a instalar estos ventiladores en su ubicación aproximada, sin apretar, ¿vale? Así, un tornillo sin apretar, y vamos a poner otro tornillo aquí, y un tercer tornillo en la parte de abajo. Solo hacen falta 3 tornillos en cada ventilador. Vale, esto sin apretarlo, ¿vale? Solo para ver más o menos la ubicación, porque tiene cierta holgura y podemos moverlo. Ahora el siguiente, esto ya seguramente lo aceleraré. Bien, ahora que ya están los 3 ventiladores puestos en su sitio de forma provisional, veis que no lo he apretado, todavía tiene holgura, se mueven. He dejado los cables puestos en su ubicación. Ahora tan solo hay que levantar la caja y ya, si os fijáis, aquí en la parte de atrás tengo todos los cables, ya puedo tensarlos. Esto hay que hacerlo antes porque si no luego con el disipador puesto, con el radiador, pues es más difícil de meter los cables por sus agujeritos, etcétera, ¿vale? Ya tengo todos los cables aquí. Ahora simplemente los voy a sujetar aquí con una de estas bridas de velcro que lleva la caja, y luego ya cuando empecemos con el tema de los cables, pues ya los pondremos en su sitio correspondiente. Bien, y ahora ya estamos listos para instalar el radiador y el bloque en la CPU. Bien, esto hay que meterlo de arriba a abajo, así, ¿veis? Eso es. Y antes de atornillar el radiador, voy a instalar el bloque para que no ande por aquí dando vueltas y me pueda estropear algo. Entonces, como os decía antes, el bloque lo voy a situar en esta posición, y es tan fácil como ubicarlo en su sitio y usar estos ganchitos para apretarlo ahí en su bracket.
y ya está. Os recomiendo que mováis un poco el bloque encima de la CPU para adaptar la pasta térmica y que se quede haciendo contacto perfectamente. Y luego vamos apretando en paralelo, apretamos un poco de un lado y un poco del otro y ya está. Esto se aprieta con la mano, no hace falta, aunque tiene aquí una punta de destornillador, no hace falta apretarlo con el destornillador, se aprieta con la mano y se queda bien. Ya sé que el logo de Corsair está al revés, pero esta tapa, al contrario que pasaba con la anterior, que había que hacerle un modding, esta se puede cambiar fácilmente. Hay una pequeña llave de Allen que sirve para abrir estos tornillos y esto nos permitiría no solamente cambiar la orientación del logo, sino también personalizarlo, cambiarlo por otra tapa que tenga, yo que sé, nuestro logo, un gráfico que le pongamos ahí o lo que sea. Vamos a darle la vuelta ya que estamos con el bloque. Esto es tan fácil como darle la vuelta así y volver a colocar los tornillos y ya está. Y ahora ya tan solo nos queda fijar el radiador en su posición. Entonces cogemos los tornillos largos y las arandelas que venían en el kit de tornillos de la H150i, tornillo, arandela, y buscamos en uno de los huecos de los ventiladores donde no hay ningún tornillo. Entonces ahí metemos el tornillo y movemos el radiador con cuidado, más o menos teniendo un poco de tacto, hasta encontrar el sitio donde iría el tornillo y lo apretamos un poquito, no mucho, solo un poco. Entonces ya esto nos da más o menos la posición del radiador. Repetimos con otro tornillo del otro lado o del centro, en uno de los agujeros de los tornillos de los ventiladores que no pusimos. Buscamos dónde está la posición del radiador, movemos el radiador un poco hasta que ahí está. ¿Veis? Ya enseguida lo notáis, cuando empieza a hacer un poco de presión ya lo notáis. Hay que ponerlo pero no apretarlo, ¿vale? Solo dejarlo puesto en su sitio pero sin apretar. Y vamos repitiendo, vamos buscando tornillos y poniéndolos en su sitio. Como veis, ya a partir del segundo ya es mucho más fácil encontrarlo porque ya el radiador está prácticamente en su ubicación. Entonces, si os dais cuenta, ya he puesto un tornillo en cada uno de los ventiladores. Ahora puedo empezar a quitar los tornillos que antes puse para sujetar los ventiladores y reemplazarlos por tornillo con arandela, ya de los que llegan hasta el radiador. Bueno, esto evidentemente ya es una parte que va a ir totalmente acelerada. Bien, como veis, ya tenemos instalado nuestro sistema de refrigeración. Hemos dado la vuelta al logo para que quede en su posición y lo tenemos todo preparado. Y ya solo faltan los ventiladores de arriba y traseros para completar el flujo de aire de la caja, pero eso ya lo veremos en el próximo episodio. Recuerda que con este curso te podrás montar tu PC gaming paso a paso de forma fácil y rápida sin ningún problema. Si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios y trataré de ayudarte. Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo.